Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos adentramos en un tema complejo, Crucial, la seguridad ciudadana en Perú. Vamos a analizar a fondo una nota de información referencial, muy detallada, preparada para el Congreso peruano, con datos actualizados hasta mediados de 2025. La idea es extraer las claves, ¿no? Ver el panorama general, las políticas, cómo ha cambiado la criminalidad según las cifras más recientes. ¿Qué nos dice realmente todo esto? Hola, sí. Y creo que es fundamental, para empezar, entender bien qué es la seguridad ciudadana. El informe lo deja claro. Va mucho más allá de que no haya delitos. Se define como un bien público o un derecho básico. Es la obligación del Estado, pues, garantizar condiciones para proteger la vida, la integridad y que la gente pueda vivir dignamente, sin miedo. Y como veremos, lograr esto no es nada simple. Requiere un enfoque integral, multisectorial. Prevención, control, sanción, reinserción. Todo junto. Entendido. Es un concepto amplio. Bueno, entonces, para empezar a desarmar esto, veamos la base, el marco legal y político. Perú tiene una estructura, ¿cierto? La propia Constitución, me parece que el artículo 44 ya le da al Estado deberes claros para proteger a la gente. Exacto. Y el 166 define el rol de la Policía Nacional, ¿no? Garantizar orden interno, prevenir, investigar delitos. Exacto. Esa es la base constitucional, y eso se refuerza con compromisos internacionales que Perú ha ratificado. Piensa en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que protege la vida, la integridad, o la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional. Esta última es clave para la cooperación internacional contra las mafias, ¿verdad? Claro, las que operan cruzando fronteras. Justamente. Y a nivel interno, pues están los lineamientos del Acuerdo Nacional. La Política 7 se enfoca justo en eso: erradicar la violencia, fortalecer la seguridad. Busca consolidar políticas de prevención, pero también de sanción. Bien, tenemos Constitución, tratados, el Acuerdo Nacional. Pero, ¿cómo se organiza el Estado para llevar eso a la práctica? El informe habla de dos sistemas principales, SINASEC y CONAPOC. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan, se supone? Sí, son las siglas de dos entidades clave. El SINASEC es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Este lo lidera el Ministerio del Interior. Ajá. Y su gran objetivo es coordinar, o sea, poner de acuerdo a todos los involucrados, desde el gobierno nacional, bajando por los regionales, provinciales, distritales, y también integrar a la sociedad civil organizada. La idea es, la intención declarada, es articular una respuesta conjunta. Que todos remen en la misma dirección, digamos. Esa es la idea, sí. Por otro lado, está el CONAPO, el Consejo Nacional de Política Criminal. Este tiene un enfoque más estratégico. Su trabajo es planificar la política criminal del Estado a mediano y largo plazo. Y se basa en diagnósticos, en evidencia, buscando un equilibrio entre reprimir el delito, que es necesario, y también prevenirlo, y buscar la reinserción social. Entiendo. Entonces, además de estos sistemas de coordinación, de planificación, el informe detalla políticas nacionales ya más específicas. Mencionan dos, la PNM-CCO y la PNSC. ¿Qué buscan estas? Son complementarias, sí. La PNM-CCO es un nombre largo, Política Nacional Multisectorial contra el Crimen Organizado. Se enfoca, pues, en eso, en el crimen organizado. Identifica sus causas, la debilidad del Estado para combatirlo, los mercados ilegales que son muy lucrativos, narco, minería ilegal, etc., y hasta cierta tolerancia social a veces. Su meta es reducir el impacto de estas organizaciones. Y la PNSC va más al delito común, al que sentimos más en la calle, quizá. Exactamente. La PNSC, la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, aborda lo que llama el problema público central. Los altos niveles de victimización, o sea, cuánta gente sufre delitos. Y pone objetivos concretos: reducir robos, delitos violentos, evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia. Y más reciente, de 2024, está el Plan Perú Seguro. Este plan ya reconoce de frente la amenaza del crimen transnacional y se pone una meta muy alta: bajar la victimización general al 17% para 2030. 17% es ambicioso. Bueno, tenemos sistemas, políticas, metas, pero aterricemos en la realidad. Los datos. ¿Cómo se siente la gente?
la percepción de inseguridad. Pues los números son muy fuertes, preocupantes. A nivel nacional, en 2024, el 86% de la población urbana de 15 años a más se sentía insegura. 86%. Y aunque ha variado un poco, sigue altísima. Y ojo, hay regiones peores. Ucayali, 95.4%. Madre de Dios, 92.5%. Cusco, 92.3%. Más de 9 de cada 10 personas sintiéndose inseguras ahí. ¡Qué barbaridad! Una percepción por los cielos. ¿Y eso cómo calza con la experiencia real? ¿Cuánta gente realmente fue víctima? Lamentablemente hay una correlación clara. En 2024, el 27.1% de esa misma población urbana dijo haber sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses. ¿Casi una de cada 3 personas? Así es. Y lo grave es que esta cifra ha subido bastante. En 2021, por ejemplo, era 18.2%. O sea, hay un aumento real en la victimización reportada. Un aumento considerable, entonces. Sí, sí. Y esto se combina con otro dato que es clave para entender todo. La confianza en las instituciones. Es bajísima. Solo el 17.6% confiaba en la Policía Nacional en 2024. Y esa cifra también ha venido cayendo. Y esa falta de confianza tiene consecuencias directas, me imagino. En las denuncias, por ejemplo. Absolutamente. Se refleja en lo que llamamos la cifra negra del delito, que es enorme. Según el informe, menos de 1 de cada 6 víctimas denuncia, solo el 16.1%. Menos de 1 de cada 6. Sí, es crítico. Significa que las estadísticas oficiales, ese 27.1% de victimización, probablemente se quedan cortas. Estamos viendo solo la punta del iceberg. Y así es muy difícil diseñar soluciones efectivas, ¿no? Focalizar los esfuerzos. Claro, es un círculo vicioso. No confío, no denuncio. Si no hay denuncia, es más difícil actuar y mejorar. Y si no mejora, confío menos. Exacto. El caso de Puno que menciona el informe es el ejemplo perfecto de esta desconexión. Tiene la tasa de victimización más alta del país, 35.1% en 2024. ¡Wow! Pero al mismo tiempo, una de las tasas de denuncia más bajas, apenas 9.4%. Y la confianza en la policía, por los suelos, 7.6%. Es la tormenta perfecta. Mucha criminalidad y la gente siente que la respuesta institucional no llega o no sirve. ¡Impresionante! Vayamos al detalle de los delitos. Según los datos más frescos del informe del semestre DIC 24-MAI 25, ¿qué es lo que más golpea a la gente? Pues el rey de los delitos sigue siendo el robo. Robo de dinero, cartera, celular. Afectó al 12.3% de la población en ese semestre. Y le sigue de cerca el intento de ese mismo robo, un 5.4%. Son los delitos de la calle, ¿no? Los que más se ven y alimentan esa sensación de inseguridad. ¿Y hay otros delitos que quizás estén creciendo o que antes no se veían tanto? Aquí sí vemos tendencias, interesantes y preocupantes. Los delitos informáticos, Ajá. fraudes bancarios por Internet, suplantación de identidad, hackeo de cuentas. Ya no es algo marginal. Afectaron al 2.6% en ese semestre. No es poco. Y otro delito que preocupa mucho por su aumento respecto al semestre anterior es la extorsión. Subió una tasa de 1.2 por cada 100 habitantes, contando también las tentativas. Esto expuesto podría sugerir una mayor actividad de bandas organizadas. Entiendo. ¿Y el robo a las casas sigue siendo un problema fuerte? A nivel nacional bajó un poquito. Se situó en 10.8% de viviendas afectadas por robo o intento en 2024. Pero sigue siendo altísimo, Casi 1 de cada 10 casas. Y aquí hay diferencias regionales enormes. En la selva, la cosa está mucho peor. Loreto, 22.3%, Ucayali, 23.7%, Madre de Dios, 23.9%. Cifras altísimas, más del doble del promedio nacional. Más del doble. ¿Y a qué podría deberse eso? Bueno, podría estar ligado a dinámicas locales, quizás economías ilegales, menor presencia del Estado. No sé, es complejo. Hablemos ahora de lo más grave, la violencia extrema. El informe usa datos de homicidios del SINADEF. ¿Qué dicen esas cifras? Aquí la tendencia es francamente alarmante. Los homicidios han subido muchísimo. Mira, en 2019 se registraron 1.127 muertes por homicidio. ¿Sí? Para 2024,
Esa cifra fue de 2069. Es casi el doble en solo 5 años. Casi el doble. Es un salto enorme, brutal. ¿Hay zonas donde se concentre más? Sí, aunque es un problema nacional, Lima Metropolitana, el Callao y la región La Libertad son las que tienen los números absolutos más altos. Este aumento tan fuerte conecta directamente con lo que decíamos del crimen organizado y la necesidad del Plan Perú Seguro. Claro. De hecho, hay otros datos en el informe que refuerzan eso. Las incautaciones de droga, por ejemplo. En 2023 se decomisaron casi 89,000 kilos de drogas cocaínicas. Una barbaridad. Y regiones como Loreto, Ayacucho, Huánuco, La Libertad mostraron cifras de incautación muy altas ese año. El narcotráfico sigue siendo, pues, un motor de violencia y crimen en muchas partes. El informe también se mete a ver Lima Metropolitana más de cerca. ¿Qué encontramos de particular en la capital? Lima tiene una tasa de victimización del 30.1% en 2024. Es un poquito más alta que el promedio nacional urbano, que era 27.1%. Y un dato que impacta por la gravedad es que el 12.4% de los delitos que se reportaron en Lima se cometieron usando un arma de fuego. Eso te habla de un nivel de violencia importante al momento de cometer el delito. ¿12% con arma de fuego? ¿Y hay alguna tendencia específica en Lima que destaque el informe? Sí, señala aumentos preocupantes en las denuncias por robo de vehículos y también por extorsión en los últimos años que analiza. Además, aunque las cifras de feminicidios y violencia contra la mujer pueden variar un poco año a año, lamentablemente siguen siendo un problema grave, persistente en la capital. Hay un número constante de casos que muestran una violencia estructural ahí. Y frente a esa realidad limeña, ¿qué dice el informe sobre la capacidad de respuesta? Mencionas datos de policías, comisarías. Exacto. El documento intenta ver cómo está la capacidad operativa. Da cifras. ¿Cuántos policías hay? ¿Cuántas comisarías? ¿Cuántos vehículos operativos tienen? Cámaras de vigilancia. Lo hace para Lima en general y para algunos distritos específicos, como La Victoria, El Agustino, San Juan del Lurigancho, Ate, Santa Anita, San Luis. ¿Y qué pintan esos datos? ¿Cuál es el panorama? Generalmente lo que revelan son, limitaciones importantes de recursos. Por ejemplo, para toda Lima metropolitana, el informe dice que solo el 28% de las comisarías básicas tenían infraestructura considerada en buen estado. Solo el 28%. Y quizás más llamativo hoy en día, apenas un 14% tenía acceso adecuado a Internet. 14%. En plena era digital. Eso es clave para coordinar, para bases de datos, denuncias. Exacto, es fundamental. Pongamos un ejemplo concreto que trae el informe. San Juan del Lurigancho, SJL, el distrito más poblado de Lima. ¿Cómo se ve la situación ahí? SJL es un caso de estudio complejo y preocupante. Tiene más de 1.1 millones de habitantes, según el último censo, que cita el informe. Los desafíos son enormes. La tasa de denuncias por delitos contra el patrimonio, robos, hurtos, es alta, 11.1 por cada 1,000 habitantes en 2024. Pero lo que de verdad enciende las alarmas es el repunte brutal en denuncias por extorsión. Brutal. Sí, pasaron de casi nada antes de 2021 a 0.94 por cada 1,000 habitantes en 2024. Y el crecimiento de denuncias por delitos informáticos es exponencial. Llegó a 1.44 por cada 1,000 habitantes. Cifras altísimas, sobre todo extorsión e informáticos. ¿Y los recursos? Mencionaste que hay 9 comisarías para más de 1 millón de personas. Correcto, 9 comisarías básicas. Y si miras los recursos materiales que reportaron para 2023, por ejemplo, hablaban de solo 95 vehículos operativos para todo el distrito. 95 patrulleros para más de 1 millón. Claramente, parece insuficiente para la cantidad de gente y la complejidad del crimen que enfrentan. Sobre todo para delitos como extorsión o cibercrimen, que necesitan investigación especializada, tecnología. Es un ejemplo muy claro de esa brecha que a veces hay entre las políticas que se diseñan arriba y la capacidad real de ponerlas en práctica en la calle, ¿no? Precisamente. Ilustra muy bien los desafíos de recursos, de gestión, que tienen las instituciones de seguridad en zonas donde la demanda es altísima. Ahora, frente a todo este panorama, el Estado no solo tiene políticas y sistemas, también tiene herramientas legales concretas. El informe menciona la Ley 3077 contra el crimen organizado como una pieza clave. Sí, esa ley, que es de 2013, es fundamental.
Y es interesante que ha tenido modificaciones recientes en 2024, las leyes 3208 y 3238. Buscan precisar mejor qué es una organización criminal, ¿Para qué? para facilitar la persecución. Exacto, para que la Fiscalía y la Policía puedan investigarlas y acusarlas con más eficacia. ¿Y cómo lo definen ahora, digamos, de forma más simple? Básicamente, la ley ahora aclara que no es cualquier grupo que delinque. Tiene que ser un grupo de 3 o más personas, con cierta permanencia, una estructura, roles definidos, y que se dedican de forma concertada a cometer delitos graves, los que tienen penas de 5 años o más, buscando principalmente un beneficio económico. La idea es distinguir y enfocar los recursos en las verdaderas mafias, no en la delincuencia común o grupos que se juntan para un solo golpe. ¿Entiendes? Entendido. Separar la paja del trigo, digamos. ¿Hay otras leyes importantes que el informe resalte en esta lucha? Sí, menciona varias normas que ayudan. Por ejemplo, leyes que refuerzan técnicas como la colaboración eficaz, la Ley 3199 de 2024, busca agilizarla. También decretos legislativos importantes, uno contra el lavado de activos, el DL 106, que pone el ojo en la plata de la minería ilegal y el crimen organizado, otro para mejorar el sistema penitenciario, el INPE, DL 328, e incluso un código de responsabilidad penal para adolescentes, DL 348, que busca un enfoque más socioeducativo, digamos. Hay todo un arsenal legal. Tenemos leyes, políticas, sistemas. Pero el informe de seguimiento de la propia política contra el crimen organizado, la PMLCCO, parece decir que el problema no es tanto que falten normas, ¿verdad? Exacto. El gran reto, y lo sugieren tanto ese informe como los datos que hemos estado viendo, está en la implementación, en que todo ese marco funcione de verdad. La coordinación real, fluida, entre policía, fiscalía, poder judicial, el sistema penitenciario, sigue siendo un desafío. Y sobre todo, asignar recursos suficientes y que se usen bien, para que las leyes y políticas se sientan en la calle, que no se queden en el papel. Claro. La brecha de capacidad que vimos en Lima y en SJL es un reflejo de eso. Entonces, haciendo un balance de todo lo que hemos desgranado de este informe, ¿cuáles serían las grandes conclusiones? ¿Qué foto nos queda de la seguridad ciudadana en Perú a mediados de 2025? Pues vemos un país que está lidiando, por un lado, con niveles altos de delincuencia común, esa que te afecta el día a día, que genera esa percepción de inseguridad tan alta. Pero al mismo tiempo enfrenta la creciente complejidad, la violencia y la sofisticación del crimen organizado. Un fenómeno que, como ya reconoce el Plan Perú Seguro, tiene cada vez más conexiones fuera del país, transnacionales. Y frente a eso existe un marco legal, político, que en el papel se ve bastante completo, robusto. Hay sistemas de coordinación, políticas específicas, leyes actualizadas. Ujú. Pero la realidad muestra que la ejecución, la puesta en práctica, tropieza con obstáculos bien grandes. Sí. La gestión eficiente de los recursos es un cuello de botella clarísimo. Lo vimos con los datos de capacidad policial. La confianza de la gente en las instituciones clave está muy baja, muy deteriorada. Y eso, como dijimos, afecta directamente la denuncia, la colaboración y alimenta esa cifra negra del delito. Y quizás lo más de fondo, sigue pendiente el desafío de abordar las causas profundas de la criminalidad. ¿Te refieres a ir más allá de la respuesta policial, de la represión? Exacto. No se trata solo de combatir los mercados ilegales, narcominería ilegal, tala, trata, que son motores de violencia y corrupción, sino también de enfrentar los factores socioeconómicos, estructurales, la pobreza que no cede, la exclusión, la falta de oportunidades reales para muchos jóvenes. Son factores que generan vulnerabilidad y crean, en cierta medida, un caldo de cultivo para la delincuencia. Las tendencias que vemos en los datos, el aumento de homicidios, la expansión de la extorsión, son señales de alerta. Requieren no solo mano dura, sino también inteligencia estratégica y políticas sociales que funcionen. Queda claro que es un problema con muchas caras. Y para cerrar, una reflexión que me surge de esto último que mencionas sobre economías ilegales y el Plan Perú Seguro. El informe conecta directamente crimen transnacional, actividades como el narcotráfico o la minería ilegal, con el aumento de la violencia. Y esto nos deja una pregunta ahí, flotando. ¿Hasta qué punto una estrategia integral de seguridad debería incluir
con la misma urgencia que la acción policial, medidas serias para reducir la enorme informalidad económica y para fortalecer la presencia del Estado, la gobernanza, en esos territorios y sectores donde justamente florecen esas economías ilegales. Quizás ahí esté una clave tan importante como difícil para empezar a cambiar el panorama. Una cuestión para seguir pensando.